poder relacionarnos, ¿sí? Antes de empezar, entonces ese es el que es con las ciudades, no vamos a usar, tiene que ser barrios en vez de. O sea, ella era que estaba. El que hicimos la clase pasada era un ejercicio solo de la clase de patrimonio. Está en otra planilla, no sé si entraron ya ustedes a la plataforma, ustedes pueden acceder todos. Porque esa es la única planilla que había que estar de la ciudad. Hay dos. Hay dos abajo. No, ahora, de la clase pasada ya hay. Otra cosa, a veces, cuando vemos que tienen muy poco alumnos, nosotros vamos a empezar a mover, exigirle la asistencia. Porque vamos a poder salvar y nos van a ayudar. ¿Por qué todos tienen 50, porque tienen 40 asistentes? Mira, ¿cómo vamos a hacer? La vez pasada, que uno no pasaba, que no estaba una cosa de loco, era con asistente. Hicimos todo lo posible, pero algunos se quedaron sin firma. ¿Pero por qué? Porque el ideal de la facultad no tiene que tener asistencia con trabajo práctico y examen. Si uno no prepara, no son malos, porque quiero que entiendan. Entonces, marquen en su teléfono, hoy me viene a empezar a y otra cosa le pido no falten al parcial. El semestre va a durar 58, 30 años, el resto no vino a empezar, fue un desastre. Ella certificado médico hasta de ginecóloga de los muchachos. Realmente nosotras tenemos acá graduadoras. Una ginecóloga poniéndome gripado. No sé si tomaban en serio o qué lo que. Todo eso revisamos, entonces suspendimos el examen. Y si pasamos al examen final y ¿cómo se dice? La primera llamada. Nosotros siempre le queremos ayudar a evitar eso, la verdad que fue faltaba no sé qué es lo que pasó, no consiguieron toditos certificados de eso. Y eso es que semestre ya llegamos al 3, vamos a controlar y vamos a hacer más exigentes. Como le dije, nosotros justamente hasta hace 2 días tenemos alumnos que vienen de Granada, de la universidad, tengo un ayudante de Roma. De acá se van, salen en Europa, en la clase, de urbanismo, de taller, quieren saber, entonces nosotros tomamos compromiso de formarlas de una manera seria, ¿verdad? Responsable. Por eso no nos cerramos a ver tanto, nos pedimos y acá decía el mismo director, ya nos apoyó, ¿verdad? Entonces, por favor, ustedes también tienen que hacer su parte. Entonces, el tema de espacio de sociedad urbana es un tema muy interesante. Las imágenes que están acá es un resumen de lo que vamos a hablar. Áreas rurales, áreas urbanas, que es como un espacio rural, como un espacio urbano, las características. Incluso el libro habla de características europeas, americanas, pero Paraguay, Latinoamérica tienen sus características. Las sociedades también, cuando una sociedad urbana, hasta la diferencia de una sociedad rural. Después tenemos unos términos muy técnicos en el tema de movilidad pendular, el hecho de la conexión entre lo que es el espacio la periferia y el mismo proyecto que hacemos todos los días para llegar al centro urbano. ¿Cuáles son los problemas cuando no se resuelve ese tráfico intenso, la contaminación, el ruido, los peligros de tránsito? Todo eso incumbe al urbanismo. Después tenemos el tema de las actividades productivas, por ejemplo, los cultivos, los caminos de tierra, los asentamientos informales en la periferia. Y estos pueblos que están acá son muy importantes porque podemos leer lo que es la discusión poblacional. Eso es un tema muy importante. Ustedes, si bien tienen la clase de sociología, pues yo hablé con la profesora Magda, esto van a ir avanzando y son 2 horas. Entonces, difícil que hayan comenzado en el tema de sociología. Nosotros vamos a hacer esta creo que es la única clase que hablamos un poquito de sociología y después el tema de la escuela de Chicago, que también es una escuela basada en la ecología urbana. Esta es la diferencia. Yo escribo así porque es lo que sacamos de los libros y les escribo a ustedes. El libro es
casi ilegible que tenemos una fotocopia de la fotocopia, está subida a una plataforma, pero nosotros la escribimos acá y completamos con algunas imágenes. Entonces, ¿qué es un paisaje en el medio rural? ¿Cómo empezar a diferenciar? Este es un tema típico del parcial. Diferenciar, hacer un cuadro, cuál es el paisaje rural, cuál es la diferencia con el urbano, ¿verdad? Después vemos también cómo se diferencia una población urbana de una rural. Por ejemplo, el paisaje del medio urbano es mucho más complejo, ¿verdad? Porque vemos más espacio, hay gente, hay funciones que están más juntas, el tema de la residencia, la industria, los trabajos artesanales, el comercio, el servicio, la circulación. El tejido urbano es más cerrado, más, digamos, conectado con la circulación. Reconoce lo que une los espacios tradicionales, la iglesia, la plaza, la estación de trenes, de ómnibus, el mercado. Ese tejido está conformado por las calles, que justamente conocemos como la parte estructural vial, los espacios que generan los espacios públicos, donde hay estructura y circulación interna y articula eso a los barrios, la conformación de los barrios. En el otro es la diferencia, ¿verdad? Que es un espacio más homogéneo, predomina la naturaleza, ¿verdad? También predomina el trabajo productivo, lo que sería el espacio de producción, de cultivos, etc. Hay menos personas, los grupos sociales son más cerrados, la población del paisaje urbano es más abierta. Después son pequeñas poblaciones, pequeños números de personas que se asocian en una comunidad. Después el poblado, o como le dicen en villas, justamente estaba estudiando villetas. Se llamaba, no sé, un nombre rarísimo que tenía, pero la pobre villeta para los españoles significaba pequeña villa. Y ese nombre quedó villota, es del español. Entonces acá por ejemplo encontramos villor. Los términos, estoy también aprendiendo el tema de asentamiento, cómo se dice en asentamiento, cómo se dice en España, cómo se dice en Argentina, cómo se dice en Brasil, cómo lo dice en Colombia, cómo lo dice en Paraguay. Más o menos la parte de sinónimo es importante porque nos hace perder, no entendemos dónde viene, ¿verdad? Nuestro idioma español es muy rico y tiene muchas aplicaciones en diferentes territorios, así como el inglés, hablan muy bien inglés, así que bueno. El espacio calle es una prolongación natural del espacio íntimo que vale la vivienda, o sea, no existe espacio público porque el campo, la calle, está todo conectado. La misma se integra estrechamente a las manifestaciones de la vida pública. En el medio rural, este espacio ejerce igualmente una doble función. El espacio público destinado a la colectividad local y una relación con las entidades vecinas. El espacio calle se identifica menos como un trazado que como el espacio de percepción visual, resultando de un conjunto de elementos de murallas, árboles, techos, casas. Un espacio formado por grandes extensiones de tierra en donde el ser humano trabaja en la parte agrícola, en actividades del campo, para producción, para el mismo y también para exportar. También en ganaderas y en forestales, que corresponden a un sector económico primario. En la clase pasada vimos lo que es paisajes urbanos históricos, también agregamos paisajes urbanos de la producción. Y acá en nuestra cátedra se hizo un pedido de línea de investigación sobre áreas de la producción. También estamos analizando, entonces, un poco el tema de la producción es muy amplio, incluso mismo dentro de la ciudad. Unas imágenes del paisaje rural, aquellas que están arriba son más europeas, siempre cuando hablamos de casos paisajes urbanos europeos, los libros, los técnicos les llaman a eso tradicional, pero también que son de enfoque próximo al Mediterráneo, Francia, España, Italia, ese es un término, pero también se extiende mucho a los países anglófonos. En las últimas son lo que nosotros podemos hablar de rutas paraguayas y el paisaje que vemos así cortado, ¿verdad? Pequeños caminos y con poca especialización. En el paisaje medio urbano podemos ver, en este caso,
diferentes miradas. El de arriba es un país en el Asia que como tiene un sector, una población compacta y un espacio natural con humedales y cosas que protegen la ciudad, que también se puede relacionar con eso. En el caso de esta es la avenida San Martín, el nuevo eje de Asunción, y el otro es la pista desde la Chacarita hacia nuestro centro histórico. Tenemos varias miradas como para compartir. La población abierta. Cuando hablamos pusimos población abierta, porque la población abierta más se caracteriza a la urbana, la que no es cerrada, la que está, la que digamos se integra, la que tiene justamente diferencia a los habitantes del campo, se ha conformado con eso. O sea, los habitantes de la ciudad constituyen una población abierta a diferencia de las del campo. El carácter abierto de las poblaciones urbanas se debe a que los ciudadanos siempre han estado en contacto con el exterior, hay mucho flujo, mucha conexión entre que entra, que sale, que se mueve, que comparte, que integra también su conocimiento, por eso es que la gente se absorbe de ella. El carácter propio abierto hace que las diferencias con el campo, sobre todo entre ciudades, sean muy importantes en cuanto a su estructura por grupo de edad, sexo, lugar, origen, nacimiento. Y todavía vamos a las diferencias entre las ciudades. Hay ciudades que son diferentes a las otras, por ejemplo, las que están más en la frontera, por ejemplo, cuando hicimos los trabajos prácticos, cómo son diferentes en la ciudad fronteriza a los que son en el interior del país. Las ciudades más, poblaciones más jóvenes corresponden a las que se ubican en países en vía de desarrollo. Eso, hay muchas cosas que escribimos acá que no somos nosotros responsables del libro. Por ejemplo, países en desarrollo, países como otros términos, tercer mundo, todo eso dice en el libro, pero nosotros respetamos, por eso explicamos. Esta es la bibliografía de la cátedra que ya vino Roque Morales, y así está en el libro, y es lo que a nosotros también a Paraguay se le conoce como un país emergente. La ciudad funciona como una ciudad emergente también, ¿verdad? Hay unos términos a los cuales nosotros varias podemos ir aplicando, no hay uno solo. Eso es un término que hay que actualizarse, ¿verdad? Después, en muchas ciudades los niños y jóvenes representan cerca del 50% de la población. Por el contrario, en los países desarrollados, los ancianos son mayores, o sea, la estratificación poblacional varía y empieza a tener la puerta hacia arriba y no hacia abajo, como en nuestro caso. Con el aumento de esperanza de vida y las progresivas atenciones asistenciales, servicios de calidad. También otra manera de generalizar la proporción de adultos mayores en todas las ciudades en el campo. Bueno, ahí justamente traje como para ir viendo el caso de Citanteo. Si tienen algo para hablar, solamente sí. Bueno, tenemos por ejemplo una escala, un cuadro de lo que sería Angola, un país en África que fue colonia portuguesa, se habla portugués. Una vez en esta clase vino un profesor brasileño que nos dio unos proyectos que él hizo en Angola, por eso que encontré y me llamó la atención mayor cantidad de personas que nacen, y esto está más relacionado con la población joven y la vez que va disminuyendo. O sea, esta es la característica. Y después la que vemos en Francia es más bien esta, ¿verdad? Que casi es la misma cantidad de la que nace que la de la tercera edad. Estas son las cortas, las estratificaciones que se hacen a nivel poblacional. Después, esta es otra en México, en 1950, cómo va cambiando en el 2000 y cómo se está convirtiendo en las últimas décadas, para ir mirando. Después también la población por sexo, la población urbana a veces es igual. La diferencia entre hombres y mujeres se debe principalmente a las desigualdades en los niveles de desarrollo económico de urbanización y en la influencia de las estructuras sociales, culturales y religiosas, y varía mucho por regiones, por la parte cultural, religiosa, social, ¿verdad?
La población femenina predomina sobre la masculina en los países más desarrollados y organizados, también están más organizados. Uno de los países donde lidera, justamente que vamos a hablar del tema de las ciudades del cuidado, las mujeres en Islandia. Lo que me llamó la atención como está todo, o sea, todo está beneficiado para las mujeres en esos países tan organizados, ¿verdad? Siempre en una proporción que se aproxima a la distribución general de la población por sexo por el campo nacional. En cambio, en los países de tasas más altas de organización, según el Estado Bélgica, Reino Unido, también el caso de las mujeres, ¿verdad? La ley rural en estos países ha terminado hace mucho porque hay una igualdad en cuanto a los servicios y el tema de acceso al trabajo, a la educación, a la salud en todo el territorio. En cambio, en los países más pobres, ya sea África, Sudamérica y también parte del Asia, las tradiciones son un problema en la rigidez en cuanto a la cultura, el caso de Afganistán, en el caso de Yemen. Entonces dificulta la salida de la mujer a la hora del trabajo, y esto ocurre en la ciudad iberoamericana también con el tema de la religión. Algunas imágenes, esto es muy importante analizar, sobre todo que vamos a hablar sobre el tema de la ciudad de los cuidados. Antes empecé por este trabajo práctico para entender eso que vamos a dar, ¿verdad? Como un tema de ver la parte de las comunidades, las culturas, las actividades, y otra cosa que es muy interesante que tuvimos también una experiencia en la migración. Vamos a ver ahora actualmente Asunción está creciendo, hay muchos grupos migrantes. Ustedes cuando empiecen a trabajar se van a dar cuenta que tenemos venezolanos, colombianos, orientales, están llegando muchos ucranianos, los diarios están rusos. O sea que en el sur del país hay colonias de alemanes nuevos que están casados. Entonces todas esas cosas van generando situaciones donde nosotros tenemos justamente el espacio urbano complejo y puede generarse conflicto. Entonces lo que tenemos que saber es cómo trabajar con estos grupos para evitar la fragmentación y la segregación de los espacios urbanos. Acá tenemos el caso de las indígenas de Perú y Bolivia, los inmigrantes africanos, los constructores en el Asia que construyen estas rascacielos, y las mujeres que tienen que librarse sus ojos, como que no existen en los países que están con el tema de la religión musulmana más conservadora. Entonces también el tema de la natalidad y mortalidad hace esto que sean diferentes. Es muy importante también el tema de la planificación, manejar lo que son las encuestas. Justamente acá trae un cuadrito de ese movimiento de la población, movimientos naturales, movimientos migratorios. En naturales tenemos natalidad y mortalidad, y hay un crecimiento natural que es lo que vemos normalmente en nuestras ciudades. Y estos todos juntos generan crecimiento real de la población. En el migratorio tenemos lo que migran, que vienen de otros lugares, lo que migran al interior del país, generando todo un cambio, ¿verdad? Y las ciudades no están preparadas para la migración. Justamente toco ese tema porque ahora se va a volver a militar en el uso de migración. Nosotros participamos en el tema de Migaplan, es un proyecto de ciudades, grandes capitales que sale de la Universidad de la UBA de Buenos Aires, Paraguay, acá por una de las sedes hace 2 años. Y ahora se va a volver a aplicar el proyecto, va a ser el número 5, y va a hablar sobre qué se hace cuando hay migración. Que justamente queremos, se tocan los sociólogos, se hablan los psicólogos, pero es parte del urbanismo porque nuestra ciudad no está preparada para esta situación. Y a mí lo que más me llamó la atención en Argentina, que los venezolanos no se ubicaban en los villones, en las villas. ¿Saben dónde se ubicaban? En las casas de los villas. Entonces, un boom de los alquileres. Después los paraguayos se ubicaban en las villas. Y en el momento que de la agua virtual,
tema de la migración es muy importante porque genera muchos cambios y mucho movimiento, mucha actividad de trabajo informal, viviendas informales. Entonces, cada vez se transforma la ciudad y la ciudad no está preparada para ese problema. Vamos a ir pasando. En cuanto al tema de paso social, un ejemplo muy interesante es cuando estudiamos a la favela. La favela en Sudamérica, hice un recuento de las más importantes. Yo hice un curso que se llama es un proyecto sobre grandes proyectos urbanos, GPU. Grandes proyectos urbanos, bueno, nosotros al comienzo no nos inscribimos en grandes proyectos urbanos, pensamos que eran autopistas, barrios, cosas, grandes transformaciones. Pero los urbanistas hablan de un sector de la ciudad donde se mezclan, entre ellos era un centro histórico con la favela y asentamiento. Y ahí cómo unir eso, a eso se llama urbanistas GP. Y uno de los casos más importantes en América es Medellín, porque una de las ciudades que más ha crecido, que ahí al final yo les voy a dejar el proyecto, todo lo que pasó ahí. Otra ciudad que es muy importante, que yo conocí a uno de los profesores y trabaja en eso, es Goiânia, está Recife, está San Pablo. Goiânia es una de las ciudades que más creció a nivel de altura para evitar la favela. O sea, las favelas viven así todo desordenado y la gente que busca vivir de forma más seria, más ordenada, viven en edificios antiguos. Entonces la ciudad es así, como Nueva York, como le digo, la re extraño. Ellos hay los edificios, donde contar profesor, que generó más aislamiento, más segregación social y más problemas para las personas internamente. Entonces, no es una solución vivir en altura con llaves y puertas, candados y todos esos arpones que se ponen en los edificios. Después, otra en Río de Janeiro, que es la que tiene la mayor cantidad de favelas en zonas muy urbanizadas. Y después está Buenos Aires, que tuvo mucho apoyo en los últimos gobiernos socialistas que tuvieron, digamos, hicieron muchas cosas buenas que para nosotros es un ejemplo, pero también fueron muy populistas. Entonces ahí empezó Buenos Aires empezó sobre todo Buenos Aires creo que es más símbolo de eso, porque empezaron a transformar los espacios abandonados o vacíos en favelas. Bueno, entonces una de ellas, esos mapas que están acá en el mapa de Brasil, esos que están en el punto rojo, son la mayor cantidad de favelas que hay en el país. Hay como 55 personas viviendo en asentamientos. Después vemos la favela Recife, que es aquella. La otra es San Pablo. La otra es Medellín. Y la última es el famosa favela Rosiña de Río de Janeiro. Bueno, entonces el tema de lo que es la falta de recursos y los servicios son todos problemas cuando vemos que viven en asentamientos, lugares que no están en condiciones para recibir a la población. Se ubican en sitios vulnerables, este tipo de personas, en lugares donde no hay servicio, donde no hay salud, donde no hay control, no hay espacio, y la gente se ubica en los espacios donde puede lograr un terreno para llevar a su familia, ¿verdad? Entonces, dice, esta situación empieza a cambiar la ciudad de los países incluidos dentro de la denominación economía emergente, que es otro término que podemos entrar, aunque la diferencia de los contrastes en su interior siguen siendo muy grandes. También las dificultades climatológicas hacen que aumente todos esos problemas en el lugar, los problemas sociales, los problemas físicos, las enfermedades, porque no existe control y empieza a hacer un crecimiento urbano desordenado y, digamos, también peligroso porque se ubican en lugares donde pueden haber deslaves, inundaciones y otros problemas. Después la natalidad es muy baja en los medios urbanos.
El tamaño de la vivienda condiciona el número de hijos deseados. La ciudad da mayores facilidades de información sobre planificación familiar. Siempre cuando está cerca de las ciudades hay más educación, hay más apoyo, hay más... Pero eso más, como les digo, vamos a decir, en la parte países latinoamericanos, africanos, en Europa y en algunos países asiáticos, eso está controlado, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Es súper, ¿cómo le podemos decir? Está la campaña, la sociedad, el seguro social de ellos se acerca a la persona y le habla, le dice no tengas esto así, vamos a apoyarle, o si es que faltan en otros países como Italia, por ejemplo, ya no, el crecimiento poblacional es negativo, entonces están haciendo lo diferente, lo contrario, de atraer a los jóvenes para tratar de aumentar la población. Esto varía mucho de acuerdo a estos países, como les decimos. Entonces, la vida urbana proporciona niveles de bienestar, lo que no se está dispuesto a renunciar por aumento del número de hijos. Esto es lo que está sucediendo ahora, que la gente deja de tener hijos por mejorar, por trabajar, por tener, vivir cerca de su trabajo, en un espacio reducido. Justamente dice, los matrimonios jóvenes rechazan la plena calidad de vida que les suele suponer la llegada de un nuevo hijo al tener que detraer o disminuir ese presupuesto familiar para asegurar un grado de educación e inclusión. Entonces, optan por no tener muchos hijos. Bueno, los contrastes residenciales, justamente la segregación y la transformación que genera todo este tema de la parte social, ¿verdad? La ciudad presenta una estructura residencial diferenciada como consecuencia de variables a nivel sociodemográfico, el ingreso, la planificación urbana y también la herencia histórica. Las áreas centrales predominan generalmente los habitantes más antiguos, los mayores. Los contrastes sociales son grandes en las zonas rehabilitadas y de calidad cercana. Pero las periferias actuales concentran en poblaciones más jóvenes, muchos de sus habitantes han nacido en las áreas centrales. Por ejemplo, eso está sucediendo en Paraguay. Otro ejemplo que es muy llamativo, que en muchos de estos países que estamos hablando, América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, Europa toma del modelo yankee, digamos, el modelo de las viviendas desde la forma de ser de los americanos, que la globalización cultural difunde a través de los medios de comunicación de masa y favorece la preferencia por la organización de viviendas unifamiliares, tamaños, localizaciones que hacen que la población se expanda y genere lo que se llama el urban sprawl, que genera la ciudad difusa. Entonces ahí empieza también la transformación muy diferente, a mover eso en otra clase después. Todo lo que es ciudades compactas y ciudades difusas, que son totalmente raras, pero se está aplicando en nuestro país. El tema de la movilidad es puse así como estaba en el libro, pero vamos a ir haciendo ejercicio sobre eso. El tema de la movilidad está muy relacionada con la movilidad espacial. El barrio donde vos vivís o la ciudad dormitorio hasta el centro para ir a trabajar, para realizar su estudio, la familia que se queda ahí para ir al colegio, pero los padres tienen que circular. Entonces empieza un problema de movilidad espacial bastante grande, porque al vivir alejado no tienen la posibilidad de trabajar en el sitio porque no hay permiso y le obliga a trasladarse y empieza a tener muchos problemas también sociales, estructurales, culturales y la ausencia de infraestructura que es muy elocuente en Paraguay, la falta de rutas, autopistas y qué más falta, transporte público, sustentable, que genere la contaminación. Y hablamos de movimiento pendular, que por favor no se olviden, tenemos movimiento pendular, que eso son este tema de examen obligatorio, eso van a dibujar también ustedes. Eso que estamos hablando que tienen que recordar y graficar. Los movimientos pendulares y los movimientos de fin de semana. No son lo mismo, pero se parecen, ¿verdad? Los pendulares es ese movimiento de todos los días de una vez los sábados, de mi trabajo a mi casa. Obligatoriamente por la misma calle, por el mismo sendero,
y donde me aguanto el calor, el frío, el sol, el combustible, si voy en bus o voy en auto, es el mismo trayecto, y eso es lo que en muchos países ya se está estudiando cómo mejorar. Vamos a ir viendo esas imágenes. Y después tenemos ahí el desgaste energético, fatiga mental, problemas de tiempo que perdiste, el tiempo que te lleva. Los ciudadanos buscan un descanso fuera de la ciudad y disfrutar fuera los ámbitos habituales de residencia y trabajo, lo que hace que busquen otro tipo de movilidad los fines de semana, y es lo de ir a las casas de campo, lugares de recorrido. Después también están la movilidad en tiempo de vacaciones, por ejemplo la Encarnación, Poder Guazú, ir al Chaco, también otras formas de. Entonces los movimientos pendulares forman movimientos de la población cada vez más típica en países desarrollados. El caso de Texas, una de las fotos que tengo una compañera facultad que vive en Texas, trabaja en Houston, y me doy cuenta que cada vez se hacen más autopistas porque todos los días andan auto. No sabe a dónde se van, ¿verdad? Porque cada vez crecen más, tienen más rulos, vamos así. Las más importantes de todas están en Texas. ¿Por qué vamos? Porque es la población más rica por el petróleo, ¿verdad? Y también ellos no solamente tienen autos más grandes. Entonces los autos más grandes, las autopistas, es un desastre, ¿verdad? Y esto todo genera contaminación, consumo, mucho capitalismo, el paisaje se transforma, el paisaje vamos a ver artificial, la infraestructura, entonces todo eso va generando un caos y perdemos esa identidad del sitio, del territorio, que hablamos mucho del patrimonio en la clase pasada. Bueno, entonces la gente va y viene en un corto espacio de tiempo, se encuentran a diario, cada vez más frecuente, dado el presidente de la ciudad, este tipo de situaciones. Hay movimientos semanales, de fin de semana o de segunda residencia y escapada turística. También pueden ser anuales. Estudiar con movimientos pendulares es sumamente importante para prever las diferentes soluciones. Caso de terminales de luces, estaciones de trenes, aeropuertos, puertos, todo es parte de nuestra aplicación. Es muy interesante por eso. Y después el tema del desempleo, la gente, justamente el problema de empleo, por algo que hablamos de la movilidad pendular, que la gente viene, los centros históricos, las áreas centrales. Vamos a hablar después de otro término, ¿cómo se dice? Áreas centrales. Justamente en el libro habla de CDD, Central Business and Development, donde la gente viene a jugar porque hay muchas actividades administrativas, comerciales, todo lo que sería centrales. Justamente los expertos del centro histórico hablan de actividades centrales o centralización, para todos unos términos hay. Entonces la gente busca venir acá y esto genera todo un movimiento hacia los centros, y eso es una de las causas del pendular. Tenemos características en los países del tercer mundo. Después del empleo básico, acá hay unos términos muy interesantes, los cuadros. También puse ocupación informal en Paraguay, los porcentajes, ¿verdad? Como para ir manejando. Esto es una teoría que justamente el profesor Morales nunca dejaba de pasar este tema de lo que sería el empleo básico, interés por determinar de manera objetiva dentro de cualquier ciudad, lo que se denomina empleo básico, que ha llevado a elaborar índices de especialización como lo que hizo Morton. El empleo básico se entiende como aquel que guarda relación con la entidad que proporciona bienes y servicios para el exterior, que son responsables por lo tanto de la entrada de dinero de afuera y de la expansión de la ciudad. Y el no básico, el vínculo con actividades que atienden exclusivamente las necesidades de la población de la propia ciudad, como las industrias de consumo y los servicios personales y públicos. Se considera que una actividad proporciona empleo básico cuando su porcentaje en la ciudad supera a 100%. Y ahí hicimos el tema de lo que son poblaciones ocupadas, evolución del empleo por sectores económicos y la ocupación informal de Paraguay. El tema también de la minoría, las horas me avisan por favor, de que se me... ¿Sí?
tasa de ocupación del país. Digamos que para hoy no tenemos sería un trabajo formal también, ¿verdad? Guardar relación con entidades que proporcionan bienes y servicios para el exterior. Lo que, por ejemplo, sería el producto, la actividad que vos generás y que se va a exportar, por ejemplo. Pero el empleo no básico es vinculado con entidades que atienden exclusivamente las necesidades de la población de la propia ciudad. O sea, el no básico sería la que es local y el otro sería cuando vos hablas más a nivel nacional y que eso se puede exportar. Es más o menos medio complejo, pero es así como están en el libro, ¿verdad? Bueno, el tema de las poblaciones pobres y minorías étnicas es muy importante porque, como ya les dije, recibimos la inmigración, ¿verdad? Entonces tenemos personas de diferentes grupos sociales que ocupan barrios y que se tienen que integrar. Ellos llegan por una vivienda o vienen por motivo de trabajo o porque se trasladan por problemas de guerra, buscan un mejor lugar más tranquilo. Entonces con sus hijos vienen a las ciudades, algunos buscan el centro, otros van a los barrios, de acuerdo a sus ingresos, ¿verdad? Van a la periferia, como en este caso, y solo los espacios centrales de más calidad afectados por procesos de rehabilitación conocen una nueva ocupación por personas de rentas altas, comportamientos urbanizados, jóvenes que encuentran aquí acceso a su primera vivienda. Bueno, y también a la vez los recientes cambios con un sistema productivo responsable del aumento del desempleo favorecen los procesos de empobrecimiento y marginalización en ciertos barrios periféricos, ¿verdad? Y eso también reciben a la población, ¿verdad? También otro caso es la población urbana en asentamientos informales. Fíjense que la población pobre llega a lugares donde acceden rápidamente y no van a hacer una compra importante de una inversión, pero necesitan estar acá en las ciudades porque ahí está cerca su trabajo, justamente lo que estuvimos hablando recién. Bueno, esto es uno de los casos que vimos, escribí así porque lo que encontramos, pero hicimos una relación con todo lo que es la parte de diferencia, justamente étnica y también social. El tema de los asentamientos, las migraciones, el caso de los árabes, de los chinos, los mexicanos de Estados Unidos, también los homosexuales. Esta es una foto de un costado de las minorías, poblaciones homosexuales que viven en barrios en San Francisco, Estados Unidos, que ellos marcan una diferencia de los otros, pero a su vez es muy atractivo porque atrae al turismo por la forma como ellos se manifiestan, como hacen arte, cultura y todas las cosas. Entonces son también en grupos sociales de rentas altas que ocupan sectores de alta calidad ambiental, o sea que es bastante atractivo y en muchos países son lugares de visita, caso Nueva York, Los Ángeles, barrios chinos, en México también se pueden ver todos, en las grandes capitales, ¿verdad? Bueno, desigualdad en la densidad de población, tenemos justamente lo que estudiamos los planos, densidad de población bruta, densidad neta, ir diferenciando eso. La población disminuye progresivamente del interior a la periferia urbana, o sea que tenemos actualmente menos gente en el centro y la gente se va yendo hacia la periferia, que es lo que está sucediendo con la parte de urbanismo difuso, ciudad difusa. Entonces la ciudad norteamericana, un ejemplo, las mayores densidades residenciales del centro se explican porque los grupos más humildes viven en edificios multifamiliares al no poder acceder a las viviendas unifamiliares que están en la periferia. Entonces las zonas abandonadas o ocupadas se llegan al centro porque la gente con mayor acceso adquisitivo se ubican en la periferia. En Europa y Latinoamérica, las áreas centrales conservan densidades altas por herencia de un pasado en el que los medios de transporte no permitían los desplazamientos a grandes distancias y las clases sociales altas preferían las localizaciones interiores por temas de prestigio
también para demostrar un efecto sobre el resto de la sociedad. Los pueblos latinos han antepuesto tradicionalmente razones culturales a la ciudad concentrada y la vivienda multifamiliar, a lo que es la diferencia de la sociedad anglosajona, ciudad dispersa, que ahí más se enfoca en la vivienda unifamiliar. Y ahí venimos con el tema de la globalización, que favorece la generación de ciudades difusas y por lo tanto la expansión de la vivienda unifamiliar como un modelo para, digamos, escalar, ¿verdad? Bueno, algunos temas más sobre las densidades varían del centro a la periferia según el modelo de urbanización. Las densidades son más bajas en los centros de las ciudades postindustriales. Como les dije, nosotros nuestra característica de ciudad actualmente es una ciudad postindustrial, porque ha tomado casos americanos, europeos y tampoco Asunción, Paraguay no es un país industrializado. Entonces, tomamos el modelo de la ciudad postindustrial. Eso es también un tema de examen que solemos preguntar. ¿Por qué, verdad? En cuanto al tamaño de las aglomeraciones, se aprecian densidades residenciales más altas en las áreas interiores de las grandes ciudades que en las pequeñas. Y el descenso de población va hacia la periferia, también es más suave en aquellas. La necesidad de aprovechar unos recursos económicos escasos y la intención de utilizar mejor la infraestructura existente explica la elevada densidad del centro de las antiguas ciudades socialistas y su débil descenso hacia el exterior. La regularidad en el descenso de la densidad poblacional desde el centro a la periferia se ve también afectada en todas las ciudades de formación o secundarias que hablan de satélites industriales, suburbios o núcleo de población rural. Algunos términos que vamos. Bueno, ahora ya son casos que vamos a ir viendo, términos que se hablan en el tema de espacios y sociedades, la segregación, desigualdad, marginalidad. El tema de inseguridad, violencia es el caso que les comenté en Medellín. La desigualdad social, como se observa en la vida urbana latinoamericana, ahí se provoca una segregación territorial. Los problemas ambientales que se observan a nivel de vivienda, espacios públicos, la ausencia de infraestructura, ¿verdad? La inseguridad ciudadana, la falta de cobertura social, de servicios, transporte, es una cosa que todo el tiempo vamos observando. Las clases medias y altas buscan protegerse de las amenazas de las personas que son más violentas o que están necesitando. La ciudad se fragmenta a través de la construcción de productos urbanos autosuficientes, auténticos guetos, como el caso de lo que sería barrios cerrados, ¿verdad? Muros de gran altura, con seguridad. La violencia urbana afecta mucho a los jóvenes porque no pueden realizarse como era antes. La pobreza afecta más a las ciudades medias y pequeñas que a las grandes regiones. A nivel infraurbano, la primera expresión de pobreza está representada por los asentamientos irregulares. Y la pobreza y desigualdad en el proceso de urbanización ha generado nuevas estructuras en las ciudades y la proliferación de barrios sociales irregulares. Las amplias dicotomías entre socioespacial, entre formalidad e informalidad y la legalidad e ilegalidad es un término que se usa mucho actualmente en las ciudades latinoamericanas. ¿Y por qué hay conflictos en las ciudades? Justamente por todo esto que vemos. ¿Cuáles son las causas de los conflictos? La expansión indefinida, la falta de planificación, los problemas ambientales, los procesos migratorios, los problemas de lo que sería cómo no se resuelven los temas que hay como caso que vemos en Asunción. También generan muchos problemas psicológicos, el convivir con todo el tiempo, contaminación, ruido, los barrios que en general no se pueden vivir como era en el pasado. Los comportamientos desviados pueden ser interpretados como normales, es una situación que se ve mucho. La falta de responsabilidad social provoca actitudes de silencio, de negación. Por eso ese era un tema fatal para la propia Violeta Prieto, siempre tocaba esto, el tema de la presencia de las tribus urbanas que se está presentando en las ciudades. Los conflictos urbanos afectan en grado variable la intensidad de los ciudadanos y el resultado de factores complejos y no de uno solo. En estos factores se encuentra lo que se puede denominar el determinismo del entorno, el impacto de las muchedumbres urbanas, la influencia del diseño arquitectónico. O sea, si nosotros hacemos una ciudad óptima, donde hay seguridad, donde hay
apoyo, donde hay infraestructura, donde hay controles, esa diferencia va a disminuir y va a ser más agradable, ¿verdad? Los efectos de alienación, los comportamientos como reflejo de la superestructura social y la formación de subculturas. Que es un espacio complejo, todo lo que vimos recién, ¿verdad? Un espacio variado, un espacio de reproducción de la sociedad que se la está convirtiendo totalmente. Es una ciudad que debe ser efectuada de forma de interpretación que incorpora enfoques ecológicos, el tema económico, social y humanista. En este espacio sucede todo, ¿verdad? Asume la creciente complejidad del fenómeno urbano en un mundo cada vez más globalizado. El análisis geográfico de la ciudad debe hacerse con ideas integradoras, un término que justamente al inicio del trabajo práctico le hablamos. La ciudad exige un estudio integral con aproximaciones teóricas, centrar el interés en aspectos distintos que se relacionen al pensamiento del momento. Cada una de las posibles formas de apropiación al análisis de la ciudad deben aplicarse ecológico, económico, social, etc. Bueno, y esto todo es casi lo mismo que vamos a ver para que vayan leyendo y ir pasando un poco a la... Bueno, el término que es sociedad postindustrial, que le dije que es la que estamos viviendo en este momento, es aquella donde la economía se basa en la producción de servicios y no en la industria o en la manufactura. Algunos cuadritos sobre eso: sociedad preindustrial, industrial, y cuál es la que estamos en este momento. Sus características, por ejemplo, fuerza de trabajo en el sector de servicios, conocimiento teórico y científico, mayor vida de la tercera edad, bienes intangibles, innovación y creatividad, tecnología de la comunicación que se aplica. Justamente lo que les dije, la característica de nuestras sociedades, de todo lo que es la concentración del trabajo, está más en el sector de servicios que en el primario. El conocimiento teórico y científico se convierte en el motor de la economía y la forma en que se organiza la sociedad. El derecho a la ciudad es una teoría, un libro interesante de que todos los ciudadanos en el mundo tenemos derecho a vivir en ciudades. Toqué ese tema porque en el libro habla así chiquitito, entonces yo completé la historia de Henri Lefebvre. Él vive todavía, es un famoso sociólogo francés que habla español y se enamoró de la época de las dictaduras en América Latina, y él habla de que todos tenemos derecho a vivir en ciudades, a usar esos espacios, a convivir y vivir en sociedad. Por eso es muy interesante su libro y hay unos resúmenes sobre eso. El derecho a la ciudad forma parte de un trabajo más amplio en torno a la emergencia de una sociedad urbana, una formación histórica que nacería del proceso de urbanización total. Fíjense que cada vez disminuye más las sociedades rurales, hay menos población rural y más se transforma esa gente a una población urbana. Entonces dice que todos tenemos derecho. Una información muy interesante que se toca todo el tiempo, ¿verdad? Lo urbano adquiriría un carácter formativo al convertirse en una de las fuerzas productivas centrales del nuevo periodo, dada su capacidad generativa de prácticas y representaciones. La realidad urbana naciente es así imaginada como un medio que modifica las relaciones sociales de producción, puesto que el espacio urbano no solo expresaría las relaciones sociales, sino que la constituiría al tiempo que la política del espacio sería reconfigurada por la irrupción de la problemática urbana y el derecho a la ciudad. Entonces, todos esos problemas que hay en las ciudades se resuelven a través del concepto de que todos tenemos derecho a vivir en ellos. Ahora, incluye el tema de la densidad, de los problemas que se generan. Bueno, y acá justamente esa teoría es la que se aplicó mucho tiempo en Colombia, en todos los países que están sufriendo el tema de los narcos. Entonces, las poblaciones del campo corrían de los problemas territoriales y rurales, y justamente se empezaron a encontrar lugares para ubicarse en la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín se ubica en forma lineal sobre un río, y estos estudios, estos puntos que puse acá, es totalmente montañosa, y la gente con unos problemas
el gobierno, alguna actividad, unas gestiones que hicieron entre varios grupos, ya sea social, estatal, iglesia y también ONG, incluyendo embajadas. Estas empezaron a encontrar soluciones, a dar vivienda y a resolver los grandes problemas urbanísticos que se iban presentando. El caso que está en Punto Rojo es el barrio Santo Domingo Sabio, con una población de 100.000 habitantes que se ubica con todo un proceso de adaptación y de integración a través de propuestas que hicieron los urbanistas. Acuérdense que Medellín ganó el premio por ser la mejor ciudad sustentable, pero analizando el problema de la migración, el problema de falta de servicios, los conflictos, todo eso que vimos recién, el problema del espacio urbano, de las poblaciones rurales que llegaron a las ciudades, y empezaron a trabajar con sistemas jerárquicos de centralidades, los barrios, integrarles al resto de la ciudad a través de infraestructuras urbanas, y también espacios públicos. Vamos a ir mirando un poquito algunos sectores, los espacios donde intervinieron, lo que serían las infraestructuras que fueron los metrocables, crearon esa forma de adaptación, también eso se aplicó después en La Paz, y a través de eso a la gente le dieron acceso para el empleo, eso que estuvimos viendo, ¿no? Todo lo que vimos anteriormente se resuelve en un caso como este. Pero lo interesante es cómo ellos empezaron a hacer proyectos, pero esto todavía no se acaba, y sigue habiendo muchos problemas y sigue llegando la gente del campo de Colombia a esta ciudad. Es un modelo nomás, no es una solución perfecta, ¿verdad? Pero se estudia porque es realmente un caso rarísimo. Y bueno, toda la historia de ellos, que fue parte de un trabajo práctico que yo hice, que les completo la historia del lugar, la línea del tiempo, cómo fue conformándose la ciudad, y después las intervenciones urbanas de acuerdo a la sociedad civil, el Estado, la ONG, la sociedad de beneficencia. Cada una iba haciendo algo para que esos barrios se integren al resto de la ciudad. En la gestión urbana, por ejemplo, una de las justamente la idea de Henri Lefebvre, de todo lo que es el concepto de derecho a la ciudad, la iglesia fue referente social y cultural. ¿Qué hicieron ellos para mejorar, ¿verdad? Las actividades? Crearon centros culturales, espacios deportivos, espacios recreativos, universidades, colegios, canchas. Y ahí incluso hay proyectos que se concursaron a nivel mundial, ¿verdad? Bueno, y justamente ahí es lo que hablamos de lo que es el espacio y la sociedad urbana. Algunos ejemplos, con esto terminamos. Presencia de inmuebles cerca de esto. Bueno, cuando hicieron la infraestructura, que serían los metrocables, tuvo mucho impacto alrededor de las estaciones. Y ahí se incorporaron espacios públicos. Hay una biblioteca que fue donada por el gobierno de España, se llama Biblioteca España. Y todos estos sectores fueron transformándose, por eso es muy importante hablar de transformación urbana en estos puntos, porque al hacer una buena inversión del Estado o del municipio, esto impactó en su entorno, ¿verdad? Y cómo eso se puede ir logrando a través de soluciones de una buena gestión urbana, ¿verdad? Bueno, algunos resultados, eso yo les dejo un ejemplo del modelo de lo que pasó. Fíjense acá en la imagen, la biblioteca y esto también es muy importante contar. Vamos a hablar después en redes urbanas, la clase de redes. ¿Qué pasa ahí? Son ejemplos tomados de otros casos buenos. Por ejemplo, lo que se hizo en la Olimpiada de Londres, lo que se hizo en Dubái. Entonces, estos urbanistas tomaron las ideas y adoptaron el caso de Medellín. Por eso tiene un término que después me voy a recordar, porque bueno, algunas intervenciones en el barrio Santo Domingo, que les dije lo que es, esta es donde paraban las estaciones y se convertían también en bibliotecas, centros culturales, lugares de recreación, de trabajo social también. Después las calles, cómo modificaron la creación de puentes, infraestructura en general, escaleras mecánicas, grandes plazas, espacios de integración donde se mejore la convivencia entre las personas. La dinámica del barrio se modificó positivamente, se volvió muy famosa la ciudad de Medellín, actualmente es uno de los sitios
más visitados en Colombia y atrae al turismo, genera algunos problemas, pero de esa manera también ingresa dinero como para ir saliendo de esta situación, ¿verdad? Y la bibliografía y eso es todo por hoy. No sé si hay una consulta, si acá los profes quieren hacer algún comentario. Fíjense, el tema social, la población es muy importante, cómo se vuelve tan conflictivo, cómo tenemos que tomar en cuenta en el urbanismo, el tema de la llegada, la migración, una población que tiene una vida con una estructura creada en la parte rural que viene y se le inserta en el medio urbano. Todo ese cambio que genera y cómo integrarlo es todo un problema. Evitar la segregación es lo que justamente estaba en el Pedro habla de eso. Después también hay otra socióloga muy importante que no se olviden de leer, a Jane Jacobs, que habla de las calles derecho de todos también, donde se pueden hacer los espacios, desarrollar en ella. Eso trató la bibliografía de la calle. La verdad que me parece, o sea, la importancia que yo le veo que tienen estos contenidos, ¿verdad?, para ustedes, es que nosotros tomamos a veces de abajo para arriba, ¿verdad?, vamos aprendiendo la cuestión urbana, la cuestión arquitectónica, y nos damos cuenta, más en un proyecto, creo, en arquitectura que en urbanismo, que uno no agarra el lápiz una proyectar y ya, ¿verdad? Tienes que tener un montón de consideraciones, tienes que analizar un sitio, tienes que analizar una sociedad, qué sé yo, un usuario, y en el urbanismo es así por mil. O sea, la importancia de estos contenidos es que hay muchísimos temas o disciplinas transversales a enfrentar el problema de lo urbano, ¿verdad?, o sea, las ciudades. Entonces, o sea, son disciplinas transversales a la nuestra, ¿verdad? Economía, sociología, antropología, entonces cuestiones de transporte, flujos, o sea, hay un montón de variables que lo importante es que ustedes, si bien a lo mejor no van a salir expertos en economía o lo que sea, van a tener que interiorizarse en estos temas, pero más allá de los conceptos que van a tener en el examen o cosas así. A mí me parece importante que si ustedes profundizan en entender la mayor cantidad posible de aspectos que intervienen en el urbano, van a salir acá con conocimientos que les van a permitir ya no tomar esas decisiones simplistas que a veces un intelectual de la realidad toma, y de hacer acá un viaducto de esta. No, tenemos que tener en cuenta también esto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Esa pregunta es súper compleja, ¿verdad? ¿Por qué la gente está como está, donde está? ¿Por qué no pueden integrarse? ¿Por qué se mudaron del campo a la ciudad? Si revisan estos temas y leen realmente el contenido y profundizan, van a... O sea, a lo mejor se les puede prender un poquito esa chispa de intentar entender los porqué de la ciudad. ¿Por qué en realidad? Y justamente hay unos títulos que hablaban en el examen, pero no es que una sociedad completa, porque la ciudad como que una pregunta que queremos hacer, porque hay ese uso de lo completo en la ciudad, porque todo converge de por sí venimos con una situación más en nuestro país, ¿verdad?, que todavía no tenemos nada muy establecido, cómo se van a ubicar las otras personas que vienen del área rural, dónde le vamos a ubicar, cómo le vamos a apoyar, cómo van a salir adelante. No tenemos nada. Y acá en estas miradas, ustedes pueden también en el futuro ver hacia dónde quieren formarse, ¿verdad? Si en el área del urbanismo, transporte, la parte social, si quieren. Me acuerdo siempre que me en una línea que quería ser sociólogo. Cosas así que es muy interesante para la formación futura. Acuérdense que cuanto más tengan especialización, más posibilidad de trabajo, ¿verdad? Aspiramos con esto a una maestría, ¿verdad? Eso es lo que en esta área donde vemos la multidisciplinaridad que todo el mundo puede especializar en ese tema. En el caso de Medellín, esto me contando el tema de residencia, muy interesante fue porque muchos dice el curso se llama GPU,
proyecto urbano. El profesor que manejaba eso era un profesor español, pero él invitó a los colombianos y a los brasileños a la clase. Y puesto eso porque el señor contaba una implementación que Perú de España es maravilloso. El gran proyecto urbano lo están haciendo en Madrid, que se llama Madrid N30, un proyecto gigantesco, modificando toda la ciudad. Pero él dice que la realidad está en Latinoamérica. Tenemos San Pablo, tenemos Medellín, Buenos Aires, y muchos casos. Entonces, él invita a las cosas, como un curso online con ella de los colombianos contaban algo que era increíble. Los colombianos no podían diseñar ni proyectar nada porque eran perseguidos y amenazados. Entonces le asesoraban un poco brasileño de la Universidad de la UPI de San Pablo. La UPI de San Pablo fue la que dijo: no, vamos a trabajar aquí con nosotros. Y los profesores brasileños se iban como turistas a visitar, y de ahí empezaban a relacionarse con los de Medellín, de la Universidad de Medellín, no me acuerdo el nombre, pero contaban. Y no es fácil en este tipo de sociedad, como dice el proyecto, tan complejo que hasta para el proyectista es difícil de hacer. Y es más o menos como lo que pensamos en los proyectos Médicos Sin Fronteras. Nosotros los urbanistas hacemos así, no tenés ganas de ayudar, pero ¿a dónde te metes? Estas son cosas realmente interesantísimas, pero no somos bien pagados, pero sí un corazoncito de elegirse hacer eso como un apostolado también, trabajar con la sociedad, escucharles, aprender de ellos. Y en este caso, modelos adoptados, así se llama, estos urbanistas tomaron los modelos de otros lugares y aplicaron a Medellín. Circulación de modelos, algo así, es un término de los urbanistas, que hay varias cosas que se hacen en este mundo y se aplican en otros lugares. Y eso es lo que hicieron ahí. Muy interesante, por eso que tenemos que leer, investigar, porque los proyectos, porque existe la idea de quizás ese podemos tomar un lugar, o si no, nosotros hacemos una innovación, un modelo nuevo, pero tomando ideas de otros que ya pudieron lograr. Y esta es un ejemplo muy interesante. Y la clase que viene vamos a dar uso de suelo. Hicimos primero la parte macro y después vamos a ir ya a la parte macro. Acuérdense que el tema del curso es espacio interior de la ciudad. Eso ya es enorme, si no lo hemos tenido es el espacio interior